Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Vale, hoy nos metemos de lleno en un torbellino familiar y mediático que ha captado la atención de muchísima gente, ¿no? Sí, la verdad. La historia de la familia Aguilar, la relación esta de Ángela Aguilar y Cristian Nobal y cómo sus vidas, que claro, las viven bajo el foco público, pues exponen unas dinámicas súper complejas. Tremendamente complejas. Tenemos material interesante, análisis de comentarios, testimonios que ha recogido el periodista Javier Ceriani y también textos que examinan estas dinámicas familiares del mundo del espectáculo y la lucha está con la desinformación mediática. Exacto. La idea hoy es, levantar un poco las capas de todo esto, a ver cómo afectan las jerarquías, los resentimientos a la imagen pública. Claro. ¿Qué papel juega el control de los padres, las expectativas sociales y sobre todo cómo se maneja o se distorsiona, la verdad, en los medios del corazón? Es que es una exploración muy pertinente, la verdad. Lo interesante de este caso, y se ve en las fuentes que tenemos, es esa mezcla de cosas muy humanas, muy universales. Sí. Conflictos en la familia, buscar tu identidad, las relaciones de poder, y a eso le sumas la presión de la fama extrema, que lo deforma todo. Totalmente. Los documentos que manejamos señalan cómo un supuesto trato diferente dentro de la familia, esa lucha por controlar lo que se dice de ellos y la información que circula sin verificar, pues acaban influyendo no solo en lo que piensa el público, Claro. sino en la vida de ellos mismos, de los implicados. Es un ejemplo clarísimo de cómo lo privado se vuelve espectáculo. Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto según el material que tenemos. Pues empecemos por ahí, por el meollo. En la familia Aguilar, una dinastía, de la música regional mexicana. Según lo que cuentan varios análisis y testimonios de nuestras fuentes, uno de los líos gordos parece ser una diferencia muy marcada en el trato de Pepe Aguilar, el patriarca, hacia su hijo mayor, Emiliano, que es de su relación anterior con Carmen Treviño, Eso es. comparado con cómo trata a Ángela y a Leonardo, sus hijos, con Annelies, su mujer actual. Sí. Y las descripciones que se recogen de cómo lo vivió Emiliano son, bastante elocuentes. Hay relatos detallados en las fuentes sobre cómo en las giras, mientras Pepe, Annelies, Ángela y Leonardo iban a hoteles de lujo, Madre mía. a Emiliano, pues parece que lo mandaban siempre a hoteles más normalitos, tipo Holiday Inn o incluso moteles, y compartiendo con el personal, con los trabajadores. Las fuentes recalcan mucho la humillación que sentía. No era solo por la comodidad o la falta de ella, era el mensaje que había detrás, ¿no? Esa diferencia tan clara dentro de la propia familia. Y esto, según se cuenta, fue a más, hasta convertirse en lo que las fuentes llaman bullying familiar, directamente. Sí, sí. Señalan a Annelies, la mujer de Pepe y madre de Ángela, y a la hermana de Annelies como las que presuntamente estaban detrás de este acoso a Emiliano. Las instigadoras, sí. Y detallan un incidente que dio mucho que hablar. Efectivamente, el de la publicación en redes, que usaron, supuestamente, la cuenta del perro de la familia, un perro llamado Gordo. Del perro, vaya tela. Sí, para poner un mensaje que se reía abiertamente de Emiliano. Esto lo califican en las fuentes no solo de clasista, sino de pésimo ejemplo de familia. Es que suena fatal. Y lo que lo empeora, según dicen, es que Leonardo Aguilar, el hermano de Emiliano, hijo también de Pepe y Annelies, pues parece que participó también en la burla. Puso comentarios riéndose en esa misma publicación. Jo. Esto dibuja un panorama de tensiones internas, muy fuerte. Las lealtades, las divisiones en la familia parecen muy claras y dolorosas. Para intentar entender de dónde viene todo esto, las fuentes acuden al análisis de una psicóloga, Adriana Proaño. Y ella habla de un desorden sistémico en la familia. ¿Puedes explicar un poco qué significa eso, según lo que dicen las fuentes? Claro. El análisis de Proaño, tal como lo recogen, se basa en la teoría de sistemas familiares, que dice que las familias son como sistemas, con una estructura, unas jerarquías naturales. Vale. El desorden sistémico pasa cuando esas jerarquías no se respetan. En este caso, Emiliano, como es el primer hijo de Pepe Aguilar, pues ocupa el primer lugar entre los hijos. Lógico. Ignorar eso, menospreciarlo, intentar cambiar ese orden, da igual cómo naciera o la relación que tengan ahora con la madre. Eso genera, según esta psicóloga, un desequilibrio enorme. Entiendo. Las consecuencias, pues caos, rivalidad entre hermanos a tope, falta de armonía, sufrimiento. Y Proaño distingue algo importante que señalan las fuentes: la diferencia entre honrar el lugar de alguien y amar.
Ah, mira. Puedes sentir amor o no, pero respetar el lugar de cada uno es básico para que el sistema funcione. Según este análisis, el fallo gordo de Pepe Aguilar fue no honrar ese primer lugar de Emiliano como su primer hijo. Esto nos lleva a una contradicción que llama mucho la atención en Pepe Aguilar, tal como lo pintan las fuentes. Por un lado, ha sido muy cañero contra el bullying en redes, sobre todo defendiendo a Ángela de críticas. Sí, muy protector con ella. Pero por otro, estas mismas fuentes le acusan de permitir o incluso participar de alguna manera en el supuesto bullying contra su propio hijo mayor. Es una dualidad que choca, ¿no? Exactamente. Esa aparente incoherencia es uno de los puntos que más se subrayan en los análisis. Y no solo eso. Se habla también de una entrevista que Pepe Aguilar dio a Patti Chapoy, Sí, la recuerdo. donde habló de Carmen Treviño, la madre de Emiliano. Y según interpretan las fuentes, habló de cuando ella se fue con su hijo de una forma que sonó a burla, o como mínimo insensible. La califican de ofensiva. Vaya. Y encima, las justificaciones que dio ahí para explicar por qué estaba distanciado de Emiliano, pues las fuentes las ponen en duda. Dicen que son absurdas, que faltan a la verdad. Todo esto pinta un retrato complicado, con sombras, de cómo maneja sus relaciones familiares, ¿no? Que contrasta con su imagen pública. Y ya para rematar este capítulo familiar tan tenso, está lo de la disculpa fallida. Después de la que se montó con la publicación desde la cuenta del perro, sacaron un comunicado supuestamente a nombre del perro. ¿Cómo se tomó eso? Uf, pues fatal. Fue interpretado por casi todo el mundo, según las fuentes, como una forma de escaquearse muy torpe además. Claro, es que, lejos de verse como una disculpa de verdad o un intento de arreglarlo, se vio como una forma de quitarse la responsabilidad de encima. Las fuentes dicen que fue una falta de inteligencia emocional, de sutileza, un intento malísimo de gestionar la crisis que en vez de calmar las cosas pareció confirmar la poca seriedad con la que trataban un asunto tan delicado. Vamos, un intento de lavarse las manos muy poco creíble. Dejando un poco de lado el tema de Emiliano, aunque está conectado, claro, vamos a Ángela Aguilar. Las fuentes señalan que hay una diferencia enorme entre la imagen pública que, sobre todo su padre, intentó crear para ella, ¿Sí? y lo que se dice por ahí sobre cómo es ella realmente y su vida privada. Así es. Es un contraste muy fuerte. Por un lado, se vendió mucho la imagen de Ángela como la princesa del regional mexicano, casi una virgencita santa, como dicen irónicamente algunas fuentes. Sí, esa imagen de inocencia. Exacto. Inocencia, talento, tradición. Pero por otro lado, los papeles que tenemos recogen rumores constantes sobre relaciones que empezó muy joven, una supuesta atracción por hombres bastante mayores que ella, Ajá. y lo que algunas fuentes llaman directamente promiscuidad. Hay una tensión ahí, muy clara, entre esa fachada tan cuidada y los rumores o filtraciones sobre su vida real. Y otra vez, la psicóloga Adriana Proaño, que citan las fuentes, da una clave para interpretar esto. Lo ve como una forma de rebeldía. ¿Cómo lo explica? Correcto. La interpretación de Proaño, según las fuentes, es que ese comportamiento que le atribuyen a Ángela podría ser una forma de rebelarse contra lo que ella siente como un control excesivo de sus padres. Tiene sentido. Se habla de una sobreprotección que, curiosamente, podría ser también una forma de negligencia emocional, ¿no? Porque no le permite crecer, cometer sus errores de forma natural. Claro. Y en este contexto, esa supuesta atracción por hombres mayores se interpreta como una posible búsqueda inconsciente de figuras paternas, de autoridad, quizá ausentes o muy controladoras en su casa. Ya veo. Y la relación con Nodal encajaría ahí perfectamente. La describen como una especie de obsesión por conseguir la fruta prohibida, sobre todo porque parece que al principio sus padres no la aprobaban. Ah, vale. Nodal se convierte así, según este análisis, en un trofeo, un símbolo de su independencia, de su desafío. Y basándose en esto, las fuentes que citan a Proaño le dan un pronóstico más bien negativo a la relación a largo plazo. Y aquí sale algo que preocupa bastante y que las fuentes señalan. El riesgo de que se repitan patrones familiares que no funcionan bien. Uf, sí. Advierten de la posibilidad de que Ángela, quizás sin darse cuenta, repita el tipo de comportamiento de excluir o menospreciar que supuestamente sufrió Emiliano, pero ahora dirigido a Inti, la hija pequeña de Nodal, con Kazu, su pareja anterior. Exacto. Se plantea esa hipótesis como una triste y potencial repetición de la historia familiar si esas dinámicas de poder, celos, jerarquía, no se arreglan conscientemente. Sería terrible. En ese escenario, las fuentes destacan el papel crucial que tendría Cristian Nodal para evitar que ese ciclo siga en su propia familia.
Y recuerdan un detalle importante desde la perspectiva sistémica. ¿Cuál? Inti es la primogénita de Nodal. Respetar su lugar, ese primer lugar que, como vimos con Emiliano, es tan importante según el análisis sistémico, sería clave para Nodal si quiere construir algo más sano. La responsabilidad, en gran medida, sería suya para romper ese posible patrón. Hablemos ahora de Christian Nodal. No solo está en medio de esta relación tan mediática con Ángela, sino que según las fuentes se habría metido de lleno en el conflicto interno de los Aguilar. Se habla de un supuesto mensaje de WhatsApp muy agresivo que le atribuyen a él. Sí, esa es una de las piezas más polémicas del rompecabezas. Es un mensaje supuestamente enviado por Nodal y firmado como forajido, uno de sus alias, Ajá. en el que insulta directamente a Emiliano Aguilar. Las fuentes recogen cosas como mantenido treintón y pocos huevos. Parece una defensa de la familia Aguilar frente a las críticas o lo que contó Emiliano. Madre mía, qué nivel. Pero es muy importante decir, como hacen las propias fuentes que lo publican, que no se ha confirmado oficialmente que ese mensaje sea de Nodal, ni desmentido tampoco. Vale. Está ahí, en el aire, como una acusación que ha circulado mucho y que echa más leña al fuego. Pero más allá de los insultos, que ya son graves de por sí, las fuentes hablan de acusaciones todavía más serias. Apuntan a una posible manipulación económica. Efectivamente, esta es quizás una de las acusaciones más delicadas que hay en el material que hemos visto. Se expone la teoría, basada en testimonios o información que recogen las fuentes, de que Pepe Aguilar podría haber manipulado a Nodal. ¿Cómo? Pues la estrategia habría sido, presuntamente, hacerle creer a Nodal que su propio padre, Jaime González, le estaba robando o llevando mal las cuentas. No me digas. El supuesto objetivo final de esta jugada, según esta teoría, sería doble. Por un lado, conseguir controlar o al menos influir mucho en el dinero y los ingresos de Nodal, que son considerables. Claro. Y por otro, asegurar indirectamente el futuro económico de su hija Ángela a través de la relación con él. Son acusaciones muy serias de manipulación psicológica con un móvil económico claro y añaden una capa todavía más turbia a la relación entre las dos familias. Todo este lío de relaciones, acusaciones, tensiones, nos lleva directas a la cuarta parte del análisis, en la guerra por la verdad que se libra en los medios y en la opinión pública. Es un campo de batalla constante y a menudo muy confuso. Totalmente. Las fuentes describen un panorama mediático súper polarizado con este caso. Por un lado, tienes medios o comunicadores, como Javier Ceriani, que dicen que ellos tienen la única verdad, basándose en sus investigaciones o testimonios exclusivos. Sí. Pero por otro lado, a estos mismos medios les acusan otros, o los propios implicados, de inventar, de mentir, de difamar, o simplemente de soltar chismes sin base. Es la lucha de siempre, ¿no? Claro, esta tensión constante entre versiones hace que para el público sea muy difícil saber qué es información de verdad y qué es solo especulación o un ataque interesado. Y en medio de esta batalla vemos como las propias celebridades, como los Aguilar en este caso, intentan controlar su imagen y la versión de la historia que llega a la gente. Sí, y usan varias estrategias como detallan las fuentes. Una muy típica es dar entrevistas solo a medios o periodistas que consideran amigos o que no van a apretar mucho. La de Patti Chapoy, por ejemplo. Exacto. Esa entrevista la citan como ejemplo. Algunas fuentes la interpretan no como transparencia, sino como un intento de lavado de imagen, de contar su versión sin que les hagan preguntas incómodas. Ya. Otra táctica es usar comunicados oficiales que muchas veces son vagos, no dicen nada claro, o, como en el caso de la disculpa del perro, son directamente poco sinceros o hasta contraproducentes. Son maniobras para intentar manejar la percepción pública, aunque no siempre les sale bien. Esto nos lleva, claro, a la cuestión delicada de dónde acaba el periodismo de espectáculos legítimo y dónde empieza el acoso o el bullying mediático. Las fuentes recogen la defensa de periodistas como Ceriani ante estas acusaciones. Es una línea muy fina y muy discutida. La defensa que se expone, por ejemplo, en el caso de Ceriani, es que su trabajo es informar sobre hechos relevantes de figuras públicas, sus relaciones, sus acciones polémicas, lo que dicen. ¿Vale? Argumenta que, si esta información, que es veraz, provoca una reacción negativa del público hacia ellos, la culpa es de las acciones de los famosos, no del que las cuenta. O sea, informar no es acosar. La consecuencia viene del acto original. Y ligado a esto,
las fuentes critican mucho la hipocresía que ven en algunas figuras públicas. Exacto. Se señala mucho la contradicción de personajes como los Aguilar, que denuncian públicamente que son víctimas de bullying en los medios o en redes. Sí. Mientras que a la vez, las propias fuentes les acusan de practicar o permitir el bullying en su círculo íntimo, como en el caso de Emiliano. Este doble rasero es una de las cosas que más se critican. Cuestionan su autoridad moral para quejarse de algo que presuntamente ellos mismos hacen. Y para ilustrar de forma más general cómo la realidad que vemos en los medios puede ser, en realidad, una versión editada o manipulada, las fuentes mencionan brevemente los reality shows, como La Casa de los Famosos. Sí, lo usan como ejemplo típico de cómo incluso los formatos que prometen realidad sin filtros, 24 horas, pueden estar manipulados. Que no es oro todo lo que reluce. Para nada. Las fuentes hablan de contenido pregrabado, de edición para construir historias que interesen, e incluso citan declaraciones de concursantes como Wendy Guevara, que habría confirmado que la supuesta emisión en directo 24/7 tenía en realidad un retraso importante. Ah, ¿sí? Ese retraso permitiría a la producción editar o censurar cosas inconvenientes antes de que llegaran al público. Las fuentes lo llaman directamente un fraude al espectador por vender una versión distorsionada y controlada como si fuera realidad pura. Vaya. Sirve como recordatorio, ¿no?, de que hay que ser críticos con cualquier contenido mediático, por muy real que parezca. Bien, hemos tocado muchos temas y analizado varias caras de este caso tan complejo, basándonos en el material que teníamos. Si tuviéramos que hacer una síntesis final, ¿cuáles serían los puntos clave que destacarías? Pues yo destacaría 3 ejes principales que hemos visto todo el rato. Primero, el impacto tan corrosivo que pueden tener las dinámicas familiares que no funcionan bien. Sobre todo cuando no se respetan las jerarquías y cuando el resentimiento, los celos o incluso el clasismo se meten en las relaciones. Sí, eso ha quedado claro. Segundo, el abismo que muchas veces hay entre la imagen pública, esa que se construye y se proyecta con tanto cuidado, y la realidad privada, con sus líos, sus contradicciones, sus conflictos. La fachada y lo que hay detrás. Exacto. Y tercero, la batalla sin fin por controlar la narrativa en un mundo mediático donde la verdad es difícil de agarrar y la desinformación es una herramienta más en el juego de poder y de percepción. Y es curioso ver cómo estos casos, que están súper magnificados por la fama y los medios, en el fondo reflejan, quizás de forma más intensa, presiones y dilemas que pueden sonar familiares en muchas otras familias y entornos sociales, ¿no? Sin duda. La tensión entre la imagen que damos y quiénes somos, los secretos familiares, las lealtades que se ponen a prueba, la lucha por ser uno mismo, el peso de lo que esperan de ti, son temas muy universales. Precisamente. Y quizá, como reflexión final para quien nos escucha, podríamos dejar una pregunta que va más allá del escándalo concreto y de los nombres. ¿Qué nos dice este análisis tan detallado sobre las presiones enormes y a menudo invisibles que sufren las figuras públicas hoy en día, con la hiperconexión y el escrutinio constante? Buena pregunta. Y quizá más inquietante todavía, ¿cómo es posible que incluso con todos los focos encima y todos los recursos del mundo, ciertos patrones familiares dolorosos, destructivos, parezcan condenados a repetirse generación tras generación si no se afrontan con honestidad radical y una voluntad real de cambiar y de asumir responsabilidades? Ahí queda la reflexión abierta. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.